Vamos decir a continuar, estamos ya algo contratiempo. Nuestra siguiente conferencia vamos a tenerla de forma remota. Tenemos al doctor Stefano Bertozzi, que es profesor en gestión y políticas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Ah, eh, Su conferencia es sobre la inversión en salud como un mecanismo para la movilidad social. Es un gusto tener al doctor Bertozzi, aunque sea de forma remota, es un experto en el tema y ha trabajado muchísimos años en conexión con México. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y también a la Academia Nacional de Medicina. Es un honor poder estar aquí de manera virtual con ustedes y me da pena que no estoy ahí de manera presencial porque me hubiera gustado mucho. Digo, pude quitar varias diapositivas porque ya escuché muchos de los mensajes de mis colegas aquí en la conferencia y qué bien, qué interesante ha sido. Um, Quería empezar con un poquito de historia y regresando a Amartya Sen, que ya se mencionó previamente, y fue en 1979 que él era profesor en Harvard, um, pero dio este lecture, esta ponencia en Stanford, y se llamaba Igualdad de qué. Y defendió en esta plática um, la necesidad de la igualdad en capacidades básicas, como ya hemos escuchado, en salud, nutrición, vivienda, educación, dignidad, lo que era necesario para lograr el desarrollo, que atacar a la pobreza no era solamente dar dinero, era dar a la gente las capacidades básicas para poder salir de la pobreza. Y varios años después, el Banco Mundial por la primera vez publicó este reporte, que cada año el Banco Mundial publica el reporte del desarrollo global, y en 93 por primera vez se enfocó en salud. Y el nombre del reporte era importante, era haciendo inversión en salud. Y el mensaje del reporte era que haciendo una inversión eficiente en la salud de la población de un país, se puede acelerar el desarrollo económico y reducir la pobreza. Porque hasta esta fecha en el Banco Mundial la política era que inversión o gasto más bien en salud era más bien un gasto, no una inversión que tenía rendimientos económicos en el desarrollo. Entonces el banco antes de esta época, la gran mayoría de sus inversiones era en sistemas de electricidad o de carreteras o de inversiones en cosas que pueden producir, ¿no? Materiales, lo que sea. Y con este reporte se empezó la década de pensar en la inversión en salud y en educación, como en los recursos humanos que permiten el desarrollo. Y inspirado por Amartya Sen. Um, y las dos personas que estaban muy involucrados, Dean Jameson era el director del grupo que escribió este reporte, y el actual economista en jefe del Banco Mundial, tenía 38 años, era Larry Summers, quien después era secretario del Tesoro en Estados Unidos y presidente de Harvard. Um, y él empujó el banco a considerar salud como una parte muy importante para el desarrollo. Y 4 años después, con la participación de varios, pero en particular a Pepe Gómez de León, México creó un programa diseñado para reducir la pobreza, explícitamente para reducir las brechas en salud, nutrición y educación como las capacidades básicas para lograr la disminución de la pobreza. Y este concepto se imitó en todo el mundo. La verdad, incluso cuando yo estaba en México, llegó el alcalde de Nueva York para crear un programa que se llamaba Oportunidades Nueva York. Um, y esto era todo como este cambio de pensar de que salud sí era, como varios han comentado hoy, un motor importante del desarrollo.
20 años después, pueden notar aquí que las mismas dos personas fueron los líderes de una reevaluación y consideraron con la Comisión Internacional de Salud qué debería ser el mundo para cerrar las brechas. Y unos años después, ah, en el aniversario 40, no ni me acuerdo cómo se dice la palabra, de Alma Ata, cuando se hizo la Declaración de Salud para Todos, en 78 se publicó una segunda versión del reporte de la Comisión para la Inversión en Salud. Y el año pasado, otra versión, que es el Salud Global 2050. Y con las dos mismas personas encabezados el esfuerzo, cada uno de estos tres han tenido participación de gente de México y esta última vez yo también tuve el honor de ser uno de los comisionados y en parte porque la énfasis esta vez en la preparación para pandemias. Ahorita, un paréntesis, porque hemos hablado de varias maneras de medir desigualdad en salud hoy en día y quería mencionar que antes del reporte de 93 y hasta la fecha, usamos esperanza de vida como una medición importante de lo que puede ser la diferencia o la inequidad en salud y podemos ver la diferencia en esperanza de vida entre países, entre estados en México, lo que sea. Y es bastante fácil como el concepto, aunque es impresionante para mí que pequeño porcentaje de la población entiende realmente qué es la esperanza de vida. Pero lo importante aquí es que no capta discapacidad ni morbilidad no fatal. Y esto fue un factor importante para el reporte del 93, que no utilizó esperanza de vida como su medición principal. La otra cosa de la esperanza de vida es que hace 50 años, cuando la gran mayoría de las causas de falta de salud en el mundo eran problemas de salud de los niños, entonces era como apropiado, podemos decir, que la medida de desigualdad tenía un enfoque muy importante en salud de los niños, porque cuando un niño muere a los 2 años o los 2 meses, afecta mucho la esperanza de vida, mucho menos de una persona que muere a 50 años por diabetes. Cuando salió el reporte en 93, se acompañó con una nueva medida, que eran los años de vida ajustados por discapacidad, que había otras medidas parecidas antes, pero los DALYs en particular salieron con este reporte, con la ventaja de que mide no solamente la mortalidad, pero también la carga de enfermedad que se mide por discapacidad. Y quizás la cosa más importante que salió como diferencia por el cambio de la medición fue la apariencia de las enfermedades mentales y en particular depresión mayor, que no se contaba en esperanza de vida porque sí, aunque sí provoca suicidio, la gran mayoría de la carga de la enfermedad de la depresión mayor es en discapacidad, no en mortalidad. Y con el último reporte de la Comisión de Inversión en Salud, se usa una tercera medida, que es la mortalidad prematura, que es muy fácil a comunicar a tomadores de decisiones cuál es la probabilidad que vas a morir antes de los 70. Y es sensible a las muertes que suceden en las edades productivas. Y yo pienso que quizás para un país como México, que ahorita tiene una carga tan importante en diabetes cardiovascular, etcétera, es importante pensar en qué sensible es la manera de medir
a las muertes en estas edades, pero tiene la desventaja que no incluye morbilidad. Entonces voy a hablar un poco de cuáles fueron las conclusiones de este último reporte, pero con este paréntesis de que no incluye morbilidad, entonces causas que impiden tanto salud como la movilidad social, como depresión, no se incluyen aquí. Incluso, una cosa muy importante es que los factores que afectan la inteligencia de los niños, como puede ser, por ejemplo, hierro para los niños, tampoco se incluyen porque no se incluyen la falta de la inteligencia que hubieran tenido. Entonces, no hay medida perfecta. Todas las medidas tienen sus desventajas y ventajas. Me gusta que la mortalidad prematura es muy fácil, la comunicación con los tomadores de decisiones es mucho más fácil que los DALIs. Y me gusta que tiene más énfasis sobre lo que es la mortalidad en las edades productivas, porque pienso que la muerte de un niño de 2 semanas no es más importante para la sociedad que la muerte de una señora a los 35 años. Entonces, esto es una desventaja de las dos primeras mediciones. Pero, paréntesis concluido. Mencioné que esto fue para el reporte y esto ahorita para el 2035 perdón, el 2050 más bien. Ahorita no voy a mencionar todos los mensajes que salen de este reporte, pero sí voy a tocar unos de esos mensajes. Y el primero es que las naciones que se comprometen podrían lograr en comillas, 50 para el 50. ¿Y qué implica? Que se pueden lograr mejoras drásticas en el bienestar humano hacia mediados del siglo mediante intervenciones focalizadas. Y el énfasis es mío y voy a enfocarme más en esto. Para 2050, los países que así lo decidan podrían reducir en un 50% la probabilidad de muerte prematura en sus poblaciones, es decir, la probabilidad de morir antes de los 70 años. Con respecto a los niveles de 2019, esta es la meta que llamamos 20 para el 50. Ahorita, ¿por qué pensamos que es factible? Bueno, primero, la viabilidad se basa en la experiencia histórica. Ya lo hemos hecho. Y aquí tienen algunos países grandes que lograron reducir su mortalidad prematura en más que la mitad desde 1970 y 2019. Y segundo, porque hay avance científico. Y aquí se pueden ver que una gran parte de lo que ha sido esta reducción de mortalidad prematura se debe al progreso técnico y vacunas, el ejemplo más importante ahí, como ya Adolfo mencionó. Mensaje 2, que eso no es un mensaje en contra de la cobertura universal en salud, pero dice que se pueden lograr ya con unos esfuerzos focalizados que se puede lograr mientras que vamos caminando hacia una cobertura universal de salud que cubre a todos con todo. Aquí tenemos una gráfica que sale en el comentario sobre este reporte que se publicó recientemente en Salud Pública de México. Y se ve que hay unas pocas condiciones que contribuyen de manera mucho más que otras condiciones a la brecha que existe en México en términos de sus logros en reducir la mortalidad prematura. Y se puede ver ahí diabetes, enfermedad cardíaca, isquémica, enfermedad renal asociada a diabetes, el número 1, entonces casi se puede sumar el primero y el tercero. Y después vamos a accidente de tránsito y enfermedad pulmonar, el EPOC. El EPOC tenemos que recordar que se asocia, como muchos otros aquí, también al tabaquismo. Y aquí abajo tenemos infecciones de vías respiratorias. Y aquí abajo, para México, trágicamente, la causa número 3 es la violencia interpersonal, que se
puede considerar aquí arriba con los accidentes de tráfico, que son dos causas muy importantes en México de la mortalidad prematura. Y entonces, quizás el mensaje claro que quiero transmitir es que mientras que vamos arreglando el sistema de salud, mientras que vamos disminuyendo la fragmentación, todas las cosas que hemos estado escuchando, que sí hay algunas cosas que tenemos que hacer ya, porque estas barras grandes no se pueden ignorar y haciendo cosas muy enfocadas a estas causas puede reducir de manera importante la mortalidad prematura. Hay un dicho en inglés que Willie Sutton era un ladrón de bancos y alguien preguntó, ¿por qué robas bancos? Y contestó, porque ahí es donde está el dinero. Y aquí es un poco el mismo mensaje, que tenemos que enfocarnos. Entonces voy a hablar un poco más de esto. Perdón. Varios han comentado de cómo el desempeño de México relacionado con otros países. Aquí es otra manera de verlo. Y esto es la diferencia por sexo. Se puede ver los varones en azul y las mujeres en rojo. Esto es en la tasa de descenso de la mortalidad prematura para los 30 países más poblados entre 2010 y 2019. Y para hombres se puede ver que el peor país fue Estados Unidos, pero desafortunadamente el segundo peor fue México. Y que en México la brecha entre hombres y mujeres fue bastante grande. Esta línea punteada aquí es la línea que se tiene que lograr para poder lograr 50 para el 50. Es decir, que México tiene que moverse mucho para poder lograr. Y se puede ver que hay varios países que sí están logrando esta tasa de disminución entre la década pasada. Entonces sí es alcanzable entre países, por ejemplo, Sudáfrica, que más o menos tiene el mismo PIB per cápita que México y mucho más desigualdad. Entonces, mensaje número 5. Ken Arrow es premio Nobel en economía que se enfocó en salud. Y él argumentaba que los países deberían financiar algunos medicamentos. Y no voy a entrar en todos sus detalles, pero el mensaje aquí es que es absurdo con diabetes, con esta carga de enfermedad y carga de mortalidad prematura tan grande para México, como causa número 1 para México, que hay gente en México que no logran comprar su metformina o su insulina. Hay que pensar en cómo, si no podemos arreglar todo el sistema, sí podemos asegurar que unos medicamentos claves para las enfermedades claves sí son disponibles para todo el mundo. Y esto como puede ser una reforma de muy corto plazo y muy importante. Mensaje 6. El tabaco es el nuevo tabaco. Los impuestos al tabaco, algunos dicen que ha sido como políticas de salud la cosa más importante para reducir la mortalidad prematura, como más importante que cualquier otro cambio de política. Y se puede ver aquí que México obviamente tiene impuestos al tabaco, pero no está en los rangos altos, ni en América Latina. Se puede ver aquí que hay 4 países en América Latina que tienen tasas más altas. Se me olvidó poner el título aquí. Esto es el impuesto como porcentaje del precio de venta del tabaco en el país. Entonces hay margen para México que podría subir su impuesto al tabaco y el tabaco sigue siendo una causa muy importante de mortalidad prematura. Pero quizás para México sí hay un nuevo tabaco y que el azúcar sea el otro nuevo tabaco. Y aquí México fue realmente el pionero en términos de impuestos sobre las bebidas azucaradas. Pero al día de hoy no está en los rangos más altos. Entonces sí hay margen para aumentar el impuesto sobre el azúcar.
Y yo pienso que hay que considerar azúcar no solamente en las bebidas, pero también en otros productos alimentarios. Y alcanzar incluso América Latina. Ya no somos, sí, aunque fue el primer país en el mundo, ya estamos atrás de varios otros países en términos de su nivel de impuesto. Ahorita la otra cosa que hay que considerar es que estos dos impuestos y cualquier otro impuesto sobre el consumo, obviamente es un impuesto regresivo. Y esta vez, si se sube el impuesto, hay que asegurar que estos impuestos regresan para financiar servicios para los pobres, y aumentando todo lo que acabamos de escuchar de los otros panelistas y más recientemente de Adolfo. Mensaje número 7, que existe un alto riesgo de otra pandemia de magnitud similar a COVID y que hay que invertir ahorita para prevenir un efecto desproporcionado grave para la población en México. Los cálculos que se hicieron de algunos colaboradores de la comisión estiman que hay una probabilidad en los próximos 10 años de 23% que vamos a tener otra pandemia de esta magnitud. Y 48% en los próximos 25. Y obviamente hay posibilidad de pandemias mucho peor y de pandemias de menor mortalidad, obviamente más alta probabilidad. Esto es una gráfica que sale no en el reporte, pero hay las tablas en el reporte que se publicó en español en Salud Pública de México también en su totalidad. Pero esto es un P-score. El P-score es la razón de momios de la mortalidad observada menos la esperada, es decir, un exceso de mortalidad dividido por la mortalidad esperada. Entonces, más grande que fue el exceso de mortalidad en el país. Esto es desde el enero de 2020 al mayo de 2023. Se puede ver aquí el promedio del mundo en azul claro y se puede ver aquí México, uno de los países con el peor desempeño en el mundo. Está arriba de Perú solamente, de México solamente Perú, los Emiratos, Libia, Ecuador, Irak. Entonces, la preparación ahorita sí vale la pena para asegurar que este exceso de mortalidad que sufrió México no se repite la próxima vez. Aquí se ve lo que se mencionó con otras medidas, otros panelistas, pero se ve aquí una tendencia bien preocupante. Y esto es la tendencia que de 1990 hasta que 2005, México tenía un desempeño, es decir, una probabilidad de muerte prematura más bajo que el resto de América Latina y más bajo que los otros países de ingreso medio alto. Pero a partir del 2005, esta brecha se cerró y hasta se pasó, que México, después de 2010, ya tiene una tasa de mortalidad prematura por arriba del promedio de América Latina. Y obviamente esto se empeoró mucho con la pandemia por los motivos que acabo de mencionar. Seguramente Perú está todavía peor. Y que estas ahorita son obviamente proyecciones. Y estas son proyecciones optimistas, que supone que esta brecha que se está siempre haciéndose más grande no continúa. Pero esto implica que sí tomarlo muy en serio para asegurar que sí vamos a regresar sobre un buen camino. Y termino nada más para mostrarles que esto fue la publicación original del reporte en el Lancet y la publicación recién en este verano en la traducción en español en Salud Pública de México y se acompaña con un comentario sobre cuáles son las implicaciones para México y les acabo de mostrar una de estas diapositivas. Y con esto termino para poder discutir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bertozzi, por la presentación. Creo que esta noción, ¿no?
regresar a esta idea de focalizar intervenciones es una idea provocadora, ¿no? Que vale la pena plantear como parte de la discusión, ¿no? Por otro lado, esta noción acerca de la importancia de los impuestos, pero con este énfasis en que sean impuestos etiquetados, ¿no? Que realmente el recurso se utilice para salud y no como ha ocurrido que tiene una distribución simplemente general, ¿no? Tenemos igual unos minutos si hubiera preguntas acá a los colegas en la mesa para el doctor Bertossi. Adolfo. Tengo curiosidad conozco el reporte, lo he visto por encima, pero no sé si tuvieron oportunidad de discutir con un poco más de detalle, por ejemplo, el tema de la diabetes. O sea, ¿cómo abordas la diabetes a escala nacional? Si es con modelos de atención primaria, en fin, te concentras en compras consolidadas para atender a los diabéticos. En fin, sí, entiendo hacia dónde deben dirigirse las baterías, pero todavía como que nos quedan muchas preguntas sin responder, es decir, ¿cómo lo abordamos? Quizá con lo de los impuestos es mucho más claro, ¿no? El efecto. O el tema de prepararse para la pandemia. Si dejamos de invertir en vacunas, creo que nos va a ir mucho peor de como nos fue hace algunos años. Pero en el tema de diabetes se llegaron a discutir como estrategias más específicas. Gracias, Adolfo. Yo pienso que primero estoy completamente de acuerdo con tu llamada de atención al hecho de que México era un líder en vacunación y ahorita no lo es, y que esto sí es problema muy urgente. Yo pienso que es demasiado fácil pensar que ya tenemos que solamente enfocarnos en los problemas nuevos, y si estamos regresando con los problemas que ya atacamos de manera exitosamente. En términos de diabetes, bueno, obviamente impuestos sobre el azúcar es parte de la estrategia contra diabetes. Y mi impresión es, como primer paso, hay que considerar que adentro de México hay partes de los sistemas de salud que sí están funcionando muy bien para pacientes con diabetes y otras partes que no están funcionando muy bien, pero no tenemos la transparencia y visibilidad para entender cuáles son los mejores ejemplos y cuáles no. Entonces yo empezaría dado la importancia de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, que están relacionados y que tienen intervenciones bastante simples, que el país debería tener el tablero de cualquier clínica, de cualquiera de los sistemas, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, en donde se entiende el desempeño de esta entidad en términos de su capacidad de atender a estas dos enfermedades. Y yo puedo, pensándolo en cómo el manejo del diabetes, el manejo de sobrepeso, el manejo de dislipidemia, el manejo de hipertensión, con 4 indicadores. Y si podemos tener un tablero de todas las entidades del sector salud como una prioridad nacional, una emergencia presidencial, llámalo como quieres, y que se hace transparente cuál es el desempeño y se aprende de los lugares que hacen mejor su trabajo. Esto es parte del cambio social, obviamente, en términos de dieta, en términos de los impuestos que se acaba de mencionar, etcétera. Y yo pienso que no es que México no sabe cómo atender a pacientes con diabetes, es que no se está haciendo en los servicios actuales. Entonces, si no podemos el enfoque sobre esto con la transparencia a nivel granular de dónde se está haciendo bien y dónde está haciendo mal, yo no veo cómo se cambia el sistema. Eso sería mi primer abordaje. No sé cómo tú lo ves. Gracias, Steph. Tenemos 2 preguntas acá, el doctor Pérez Cuevas y la doctora Agudelo. Adelante. Stefano, un gusto escucharte como siempre. A mí, sinceramente, me preocupa mucho la viabilidad
o la factibilidad de las recomendaciones. Y te explico por qué. Si tomamos el modelo, el ejemplo de los países, cómo respondieron a la pandemia y el acceso que tenían a insumos básicos, fue muy heterogéneo, ¿no? Es decir, países en el Caribe no tenían ni siquiera capacidad de producir oxígeno, algo tan elemental, ¿no? El otro tema es la capacidad que tienen para cambiar. O sea, el tema de la gestión del cambio dentro del sistema de salud es un tema fundamental, ¿no? Y el tercero tiene que ver con la capacidad de ejecución. Si en este momento México recibiera un 1% más del PIB para financiamiento en salud, estoy casi seguro que no sabía dónde ponerlo. Traemos un rezago muy importante organizacional, traemos un rezago muy importante en recursos humanos, traemos un rezago muy importante en infraestructura y en tecnología, y sería muy difícil. Entonces, las recomendaciones tienen sentido. El tema es cómo aplicar esas recomendaciones en un contexto local. No es el decálogo, todos seguimos. Los países somos un mosaico de competencias y capacidades en todos sentidos. La parte fiscal es igual, o sea, es sumamente complicado intentar modificaciones o reformas fiscales a nivel local por temas que son políticamente no viables. El último ejemplo que doy es Jamaica tiene una incidencia de diabetes muy elevada. Es un país que produce azúcar, que produce ron y que es uno de sus principales ingresos. Entonces, el tema creo que va más allá, ¿no? Mi único pregunta es, esta viabilidad es importante de considerar, ¿no? Okay. Doctor, muchas gracias por su presentación, interesantes puntos. Yo quisiera hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los mecanismos que se consideraron, si así se hizo, para cerrar las brechas por género, pensando pues en que las posiciones de los países son muy diversas, ¿no? Entonces, pues las estrategias tendrían que ser, supongo yo, también distintas, y el nivel de implementación de esas estrategias pues va a ir a otro ritmo, ¿no? Y lo pienso justamente por el caso de México, que estamos tan lejos de esa línea propuesta para el 2050. Y la otra pregunta tiene que ver con si se discutió en este grupo de trabajo la pertinencia de la definición de las muertes prematuras antes de los 70 años, ¿no? Yo he estado en otros foros donde esto ha sido un tema álgido, sobre todo porque excluye, ¿no?, a las personas adultas mayores, y sabemos pues que ya ahí el rango y la posibilidad de no hablar de muerte prematura pues es más complejo, pero estamos pensando también en estas propuestas a 2050, donde se espera también, y las proyecciones muestran que va a haber un incremento importante, por lo menos en algunos años, en esperanza de vida. Gracias. Adelante, doctor Bertozzi. Bueno, sí, interesante. Ricardo, estoy de acuerdo que no es una cuestión de reformar el sistema o enfocarnos en algunos problemas de salud. No sé si atrás de tu comentario había como implícitamente esta tensión. El argumento es que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo argumento que indicadores generales del desempeño del sistema de salud que no están forzando a que los actores en el terreno, las clínicas, los médicos, las enfermeras, que alguien está asegurando que tienen que atender de manera prioritaria los problemas más importantes del país y de su población. Y pienso que a nivel nacional no se puede hacer para 100 condiciones de salud. Hay que tener algunas condiciones en donde se hace más énfasis, con más transparencia, y que el desempeño del sistema se va a mejorar atrás de un mejor desempeño para algunas cosas. Entonces es una cuestión de cómo enfocar la rendición de cuentas sin perder
la importancia de la reforma fiscal, de todas las cosas que ustedes, en donde estoy completamente de acuerdo, que ya hablaron. Y se me perdió un poquito en el siguiente comentario. Primero, el asunto de la brecha hombre y mujer. Estoy completamente de acuerdo. No sé si tengo suficiente confianza en los datos que se publicó en el reporte, pero parece que la tendencia para mujeres en México es mejor que la tendencia para hombres. No sé si sea cierto o no, pero estoy completamente de acuerdo que hay que considerar los factores específicos, no solamente para un país, pero adentro del país, de cuáles son los grupos más afectados en distintos, digo, como ya hablaron ustedes, digo, la mujer indígena no es lo mismo que la mujer mestiza, la mujer que vive en Oaxaca no es lo mismo que la mujer que vive en la Ciudad de México, etc. Entonces sí estoy de acuerdo que hay que contextualizar esta situación. El asunto de la medida, es por eso que hice el énfasis al inicio de que no hay medida perfecta. Y la decisión de usar la mortalidad prematura antes de los 70 años, digo, fue como, para mí, parte como me dio un poco risa, porque más que me voy acercando a los 70, me parece que el umbral no es el umbral correcto. Pero esto dicho, sí hace énfasis en dónde están las grandes causas de mortalidad que afecta la capacidad productiva del país, que afecta la capacidad de salir de la pobreza para la población. Y entonces, esto de algún medidor que hace énfasis en las edades productivas que tienen que ver con la capacidad de salir no solamente para sí mismo, para sus hijos de la pobreza, mi mortalidad después de los 70 años tiene menos que ver con la capacidad de que mis hijos tienen mejor vida que la mía. Y entonces, por esos motivos, me gusta, pero es imperfecta. Estoy completamente de acuerdo. No tenemos la medición perfecta de estas brechas. Gracias, Steph. Dos últimas preguntas. Una es, apareció en YouTube de doctor Miguel Ángel González Bloch, que plantea las implicaciones que tendrá, qué implicaciones tendrá el incremento en gastos de guerra y reducción a la ayuda internacional en salud sobre la inversión mundial en salud, ¿no? Que esto además pues muy propicio pensando particularmente en el caso de Estados Unidos y además de la Universidad de California, ¿no? Y todas estas restricciones actuales con recursos. La segunda es una pregunta que quiero plantearte pensando decía hace un rato esta idea de focalización que puede ser algo también provocador, pero también en la presentación hablabas de una lista corta de medicamentos, ¿no? De acotar. ¿Cómo distinguimos este acotar, ¿no? De la discusión sobre los paquetes básicos, ¿no? O sea, esta idea de generar un paquetito de servicios para la población en condición de pobreza, ¿no? ¿No? Esta discusión sobre los paquetes para pobres que entonces eran pobres paquetes, ¿no? O sea, ¿cómo es distinto esto de lo que se plantea? Juan Pablo, ¿puedes repetir la primera parte del comentario de Miguel Ángel? Porque perdí el hecho. Estaba preguntando sobre la guerra en Ucrania, si entendí bien. No, dice, ¿qué implicaciones tendrá el incremento en gastos de guerra y reducción a la ayuda internacional en salud sobre la inversión mundial en salud? Para México no es el problema más importante, pero estoy trabajando en Tanzania y ahí sí es muy, muy importante lo que está mencionando el doctor González Bloch. Es trágico, la verdad, porque sin tener una manera de una evolución desde asistencia extranjera a la capacidad de cubrir esos gastos nacionales se hizo de manera muy rápida.
primero con el paro de la asistencia de Estados Unidos a través de USAID y CDC, y esto se complicó por el paro de la asistencia de Estados Unidos a la OMS, y la reducción a la asistencia a la UNICEF y otras partes de Naciones Unidas, y al mismo tiempo la reducción de la asistencia de Europa, debido en parte a la necesidad de apoyar a Ucrania. Entonces sí ha sido muy dramático. Afortunadamente México casi no recibe nada en términos de asistencia extranjera para sus sistemas de salud. Pero entonces supongo que Miguel Ángel estaba hablando de países más de ingreso bajo o de ingreso medio bajo. Lo único que veo como esperanza ahí es que para algunos programas, en particular para SIDA, en donde estoy más metido, países están remodelándose rápidamente, buscando eficiencias radicales para reducir el costo de estos servicios, comparando con lo que costaban con apoyo de Estados Unidos y de las fuentes como el Fondo Global, etc. Y aparentemente sí se está logrando mejorías importantes en términos de costo por persona tratada, pero esto no cubre de ninguna manera a la necesidad. Ya se me olvidó la segunda pregunta, perdón. Sobre esta idea de como definir un servicio acotado, ¿no? Un paquete de servicios, ¿no? Sí, puede ser una buena pregunta para una próxima discusión con otros miembros, porque yo estaba mucho más enfocado en la parte de pandemias, y Eduardo González Pierre es una persona que participó más en esta otra discusión. Pero yo entiendo el problema. Yo veo que muchos países decidieron que acceso a la vacuna para COVID era fuera de lo normal, es decir, que la gente podía tener acceso independiente de su sistema de seguro, de dónde recibían sus servicios, etc. Y esto cambió un poco el paradigma en muchos lugares de cómo se podría pensar de manera distinta al acceso a medicamento. El mensaje que para mí sale del reporte es que para algunas condiciones en salud que representa la mayoría de la carga de la mortalidad prematura en un país, hay que pensar en algo emergente como de este nivel, y que es absurdo pensar que hay gente que no tiene acceso a medicamentos para el control de hipertensión o de diabetes o de dislipidemia en México, cuando son medicamentos muy poco costosos y no debería haber barreras. Entonces, yo no digo que ningún país obviamente tiene como la solución clara de cómo hacer esto en otro contexto, y yo no sé cuál es la mejor manera de hacerlo en México, pero yo pienso que debería ser una urgencia nacional de asegurar que no hay problemas de abastecimiento de medicamentos en todo el país, pero ¿dónde hay que arreglar esto? Primero para las causas más importantes que causan la mortalidad prematura. Entonces, yo pienso que es como un lente que se tiene que usar mientras que estamos arreglando el sistema, asegurar que primero arreglamos la parte más importante, ¿no? Eso sería como para mí el último, el centro del mensaje. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bertozzi, por la conferencia, la presentación.